un tema de la transparencia. La transparencia está estipulada en el artículo sexto, apartado A de la Constitución mexicana. Esta misma se cree que es un mecanismo que permite fortalecer y afianzar lo que es el Estado de Derecho y las ventajas que éste trae consigo. La transparencia, como se dice, es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos democráticos. Para que esta percepción sea transmitida no solamente al propio mensaje, sino que a la sociedad, debe darse de una manera homogénea y orgánica, en la cual el propio gobierno esté dispuesto a presentar toda su información de manera voluntaria. La transparencia es poner a disposición del público la información sobre las acciones y los movimientos del gobierno, para que así se pueda, y también determinar y estipular aquella información que es o no de carácter público. Todo esto para la protección de datos precisos y para la presentación de los datos que son necesarios que se conozca a un nivel público, en el cual la propia sociedad se beneficiará del conocimiento mismo. La transparencia es un concepto que se ha intentado implementar en los gobiernos, pero la misma tiene diferentes retos que impiden su florecimiento o su accionar, mismos como lo son la corrupción, que se ha arraigado tanto en la propia sociedad, en la cual ha normalizado la implementación de esta corrupción e impide que se dé una transparencia completa y concreta con respecto a la información de toda la sociedad y de todo el gobierno. La ignorancia en qué consiste el derecho, el presuponer que toda información debe ser pública, que toda información debe ser dispuesta o no, es una mala concepción del mismo derecho que consiste la transparencia. El permanecer únicamente en el discurso es uno de los grandes problemas de la propia transparencia, que solamente se ocupa como una herramienta de legitimización por parte de los gobiernos. La información poco entendible para el ciudadano promedio consiste en presentar una cantidad enorme de información, pero muy poco digerible para aquel ciudadano normal o común que no entiende ese lenguaje jurídico tan estipulado en este tipo de documentos. La información, poder entender o poder conocer un poco de las tragedias que se han suscitado en la sociedad o en el Estado mismo. La implementación de la transparencia trae consigo bastantes beneficios, como son la existencia, o como había mencionado, la existencia del Estado de Derecho, que trae consigo muchos beneficios y que está vinculada no solamente al propio Estado de Derecho, sino que derechos humanos, culturas y más conceptos que son benéficos para la propia sociedad. Se tiene una noción más completa de los movimientos realizados por los agentes públicos. El tener acceso a la información nos permite conocer a cabalidad los movimientos que son realizados por el gobierno y cómo estos son realizados. Es dar una oportunidad de comprender de forma correcta la información. Para esto se necesita una implementación de información digerible y amigable con el ciudadano común, que permita comprender, que no permita solamente conocer, sino que comprenda la propia información que es proporcionada y mediante qué medios puede obtenerla. La mayor facilidad para evitar la corrupción. La transparencia es una de las herramientas que se ocupa para evitar la propagación de la corrupción, siendo esto una herramienta precisa para la erradicación de la misma. La protección de los datos y de los debidos datos y brindar la seguridad que se necesita para las personas, siendo esta necesaria al estipular de manera correcta y concreta en qué consiste la propia transparencia y qué límites tiene la misma. Además de ayudar a formar una concepción del Estado, esto mismo sería para cada persona que al conocer y leer cerca de la situación del propio Estado, conocerá en qué situación se encuentra el Estado mediante una propia concepción de análisis que desarrollará con el paso y que permitirá así tener una cultura más general acerca de del propio Estado. Bueno, ¿qué es el derecho a la transparencia? Es el derecho de toda persona de solicitar y es gratis la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificación. En la Ciudad de México, las autoridades públicas son obligadas a las siguientes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos y partidos políticos locales. Hay que llevar la decisión por un camino de decisión. En el medio se ubica, pues, como lo dice esto, y pues principalmente no hay que
El concepto quiere decir que no hay que dejarse llevar a veces por partes que a lo mejor nos convengan o porque me va a dar dinero, o sea, hay que ser en parte justa, tener un equilibrio. Por ejemplo, en el caso de un juez, que tiene que mantener cierto equilibrio en ambas partes. Hablando del principio de imparcialidad, se conoce como que es un mandamiento que rige la función pública y que se haya contemplado por la Constitución de varios países. Según es todo aquel que el Estado otorgue una cuota de poder debe ejercerlo para el bien común y no para el suyo propio, de manera que de ciertamente se encuentra obligado a adaptar una postura imparcial. De hecho, pues en el caso contrario de unas tareas públicas o administrativas de un funcionario, se deben llevar a cabo de tal que beneficien, que no beneficien solo a él o que antepongan su enriquecimiento al bienestar de la nación, sino que pues también no haya malversación u otras formas administrativas delictivas, es decir, que no sean impunibles a cualquier caso de la ley. Hablando pues ya del concepto de diccionario jurídico, esto define como transparencia el sentido de la imparcialidad, que pues es una inexistencia de prevención de ideas preconcebidas respecto a un asunto determinado que permite juzgar con rectitud. Y es, hablando como lo había dicho de los jueces magistrados se expresan a través de los impedimentos y recusaciones, de tal suerte que si un proceso de alguna de las partes siente un motivo o duda sobre la imparcialidad del juzgador, debe proponer la correspondiente reforma. El tema de derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas, lo que quiere decir que son derechos que por ser seres humanos y que son inherentes a nosotros, se encuentran establecidas en la Constitución política, los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos tienen una historia. Hay diferentes momentos que marcaron un hito en esto, como son la Carta Magna en 1215, donde el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. La Revolución Francesa en 1789, ahí se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que marcó un momento muy importante en la historia. Hay instituciones que protegen los derechos humanos, como lo son acá en México la CNDH y sus comisiones estatales, o ONU, o unas privadas que son Amnistía Internacional. Ya finalmente yo voy a hablar acerca de algo fundamental como son las generaciones de los derechos humanos. Generación surgió a partir de la Revolución Francesa como forma de protesta contra el absolutismo del monarca. Y pues básicamente trata de defender los derechos fundamentales del ser humano, como el derecho a la libertad de tránsito, que se explicó como libertad fundamental, o el derecho a ser electo y derecho al voto, con su clasificación de derechos políticos. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, también se les dice así, se incorporaron a partir de una tradición del pensamiento humanista y socialista y se originaron más que nada a partir de movimientos sociales forjados durante la revolución industrial que perseguían la libertad, querían liberar la opresión de los trabajadores ejercida por parte de los propietarios de las fábricas. Un ejemplo de esto es el derecho de asociación y huelga, donde el Estado debe garantizar además el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la protección social. A su vez, también, entre otros derechos, está el derecho al salario justo, el derecho a la libertad y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Después tenemos los derechos de tercera generación, que son los derechos de la solidaridad, que constituyen una tercera generación propia de la segunda mitad del siglo XX y surgió recientemente en este siglo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Y pues, básicamente los derechos que se pueden observar en esta generación, los más importantes es el derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la coexistencia pacífica y el derecho al entretenimiento y confianza. Y la cuarta generación, pues vaya que esta no confiere específicamente a los seres humanos, sino que aborda otros temas, como el derecho a los animales,
no sé, por ejemplo, la conservación de especies en peligro de extinción o el trato ético a los mismos, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la proliferación de redes sociales, donde se definen los siguientes derechos. Los derechos relativos a la protección del ecosistema y el patrimonio de la humanidad, y los derechos derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y bueno, ya por último, voy a abordar un poco acerca de la importancia de los derechos humanos, y pues básicamente los derechos humanos pues, son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta el amplio desarrollo de la misma, ¿no? Brindándoles así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria y de vivir saludables y plenos. Es por ello que es indispensable que cada uno de nosotros conozca cuáles son pues, nuestros derechos, en qué consisten y pues cómo puedes ejercerlos de forma libre. Ya por último, están que la defensa de los derechos humanos nos convierte a nosotros como protagonistas y vigilantes de los mismos. A su vez que es una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolo. Nos damos cuenta que a pesar de que existen los derechos humanos, desafortunadamente en la realidad pareciera ser que estamos en el lado opuesto, donde se violan derechos humanos a cada momento, donde a pesar de que hay firmados todos los convenios, acuerdos, tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos, en la realidad suceden cosas completamente diferentes. Hay ciudadanos en condiciones de pobreza, existe una desigualdad social y económica abismal, hay personas que viven en condiciones de marginalidad, existe desempleo, ingobernabilidad, hay corrupción, como bien lo acaban de mencionar ustedes, y opuesto a ello se pretende que exista imparcialidad, es decir, que las autoridades que imparten justicia no estén favoreciendo a nadie de manera intencionada, sino que realmente actúen apegados a derecho. Y entonces pareciera ser que en este escenario tan complejo, en esta realidad social que es tan complicada, no tendríamos por qué hablar de derechos humanos. Sin embargo, precisamente se pretende que esa convivencia social que se debe dar de manera cordial entre todos nosotros, que pueda revertir lo que nosotros o la experiencia que hemos vivido en relación a ello. Que realmente vivamos en un estado democrático, pero por supuesto eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir de manera circunstancial. Tenemos nosotros que aportar a ello. ¿Y cómo vamos a aportar? Participando, socializando en lo que conocemos, lo que sabemos en materia de derechos humanos, pero sobre todo que nuestra participación social sea activa, que nosotros pretendamos que tengamos las posibilidades y si no las tenemos, las generemos de defender los derechos humanos. Y sobre todo darnos cuenta cómo se resalta la importancia del derecho como una expresión concreta de cómo la sociedad busca resolver problemas, sobre todo en su organización y en la participación social. Entonces, por ello estamos abordando estos temas para reflexionar sobre la importancia de nuestra participación. La intención de relacionarlo con los derechos humanos es, y en el esquema, desde la mirada de los derechos humanos, cómo es que la transparencia y la imparcialidad actúan, es decir, ¿por qué hablar de transparencia desde los derechos humanos? Y quiero que recuerden, por favor, un poco los temas de la unidad 3, cuando hablamos de legalidad, cuando hablamos de legitimidad, cuando, y en otros momentos habíamos comentado también la importancia del surgimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública, de la ley de protección de datos personales. Justo ahí es donde esperaba la relación de los temas que ustedes abordaron con los derechos humanos, pero parece que no se comprendió de esa manera. Si bien es cierto, en la conclusión abordan un poco, pero no puntualizan. Veo como los dos temas separados, ¿no? Como que por un lado la transparencia y la imparcialidad y por otro lado los derechos humanos. No, se trata en las exposiciones de hacer referencia. ¿Por qué hablar de transparencia? ¿Por qué hablar de imparcialidad en derechos humanos?
cuáles son las consecuencias, cuáles son las bondades. Si bien es cierto, porque nos refería en los retos y los beneficios, creo que justo ahí es donde debieron haber incluido a los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la mirada de los derechos humanos es muy importante, dado que todos estamos en condiciones de igualdad, es muy importante que exista imparcialidad en el actuar de los quienes imparten justicia, ¿no? O es muy importante que se respeten estos derechos en los ejercicios democráticos de todo Estado de Derecho, ¿no? O la democracia como un elemento fundamental en un Estado de Derecho. Es decir, más o menos en ese sentido es como deben establecer esa relación, porque de otra forma yo veo dos contenidos, pero que no tienen una relación entre ellos. Y les había comentado, podemos hablar de estos temas con otra mirada, pero para nuestro caso tiene que ser con la mirada de los derechos humanos.